Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de que se me haga más de noche, les voy a mostrar cómo es un Airbnb en Lisboa, Portugal. Los Airbnb por lo general se usan para departamentos temporales, como fue en nuestro caso. El primer mes nos hospedamos en el barrio alto de Lisboa. Apenas entramos, pasamos a la cocina. Bueno, esto es de nuestros gatos, lo que usamos para trasladarlas. Tenemos bastante vajilla, alguna no está acá guardada todavía porque la estuvimos lavando, pero vino con bastante variedad de platos, hasta una multiprocesadora, cubierto. Tiene bastante espacio de guardado, ahí arriba tiene más. Y también trajo cosas de limpieza. La verdad que bastante completo para hacer un Airbnb. He estado en otros que no traían tantas cosas. Tiene el balde, la mopa para limpiar la escoba, la palita, un paraguas para tener por las dudas. La heladera está buena, es bastante grande. Tiene freezer también, de buen tamaño. Y bueno, acá algunas cosas que estuvimos usando. Obviamente no está recién recibido, sino que ya estuvimos usando el departamento. Acá tiene una ventanita que está bueno porque tiene para colgar la ropa. La ropa adentro no se seca, queda con olor a humedad, ya me pasó. Y no sé si se llega a ver bien, pero tiene una buena vista, más o menos, viendo la casa de los vecinos. Un tacho de basura bastante grande también, está bueno. Lavavajilla, muy útil, la verdad que te cambia la vida tener lavavajilla. Bueno, el horno, cuchillos individuales, todo utensilio de cocina. Tiene la cafetera esta que es con cápsulas, y había un par de cápsulas. El microondas, bueno, obviamente los anafes, los cuadritos. Un reloj de pared, está lindo ese. Este me lo gané en las maquinitas esas de garra que les contaba no sé si en cuál video, uno de los primeros 3 seguro. Son esas maquinitas que pones 1 euro y seguís intentando hasta que sacas algo. Y acá adentro es tipo alacena y viene con tostadora, sanguchera y otra cafetera un poco más útil que la otra, a menos que tomes cápsula todo el tiempo. Y pava eléctrica y bueno, varias cosas así para condimentar. Tiene tijera, bastante completo, cositas para apoyar, cubeteras. También tiene un botiquín, está bueno. Y bueno, eso es todo por la cocina. Por acá fue donde entramos. Tiene también portero que no anda para hablar, pero sí para abrir la puerta. Tenés ahí el cosito de la llave. Acá está esto donde están las luces, para controlar las luces. Lo que tiene de malo el departamento es que cuando prendes todo junto, ponele. Ahora voy a mostrarles, tiene 3 estufas. Lavarropa y lavavajilla y el horno, ponele que te pusiste a lavar y a cocinar y es de noche y prendiste todo, te salta la térmica. Es como que acá hay un sistema que todavía no lo entiendo y no sé bien cómo es. Tiene un amperaje limitado, el consumo limitado. Claro. Cuando te pasas del consumo se corta la electricidad. Claro, o sea, vos tenés un límite de consumo. Si te pasás de ese límite, salta la térmica y algo tenés que desenchufar o dejar de usar. Pero es regulable, vos podés hablar con tu compañía eléctrica y decirle no, dame más caudal de electricidad porque uso más y se puede, no es que no se puede, pero bueno, esto es un Airbnb, mucho no te van a dar. También vale aclarar
Para quienes me han preguntado, pues yo digo Airbnb, nosotros le decimos así en Argentina, pero en realidad es un departamento temporal que obviamente está alquilado a través de la página web o la aplicación que se llama Airbnb, donde se alquila mayormente hospedaje temporal, y también tienen no solo departamentos sino casas o habitaciones en hostels o en casas de personas que ponen una habitación para alquilar. Hay de todo, ¿no? Nadie me paga por decir esto, pero bueno, tenés tipo camping, hay un montón de cosas. Bueno, este placarcito que está cerca de la entrada, en el antebaño, está bueno también porque tiene un montón de espacio para guardar. Tienen perchas. Acá dentro de los cajones venían todo toallas limpias, bueno, ahora quedó una sola porque estuvimos usando obviamente. Y sábanas limpias, que bueno, no quedó ninguna. Pero vino con un juego extra, o sea, nosotros lo alquilamos por un mes. Y vino con un juego extra de sábanas y un montón de toallas. Obviamente está el lavarropas, yo iba lavando y iba reutilizando. Aspiradora, plancha, ahí había más espacio para colgar. Pero nosotros sacamos el palito porque acá poníamos las valijas nuestras. Ahí están todas las sábanas y toallas para lavar, una cajita donde guardar sus cosas, no sé, hilerita de gato. Tiene bastante lugar para guardar. Ahí arriba de la puerta del baño también otra puertita para guardar cosas. Y bueno, este es el baño. Lo que tiene de distinto también, que cuesta acostumbrarse, es que la luz... esa no era. Es que la luz está antes de entrar a la habitación. Eso pasa en todas las casas. En la casa a la que nos vamos a ir pasa lo mismo. Entonces, capaz que te olvidas, entras al baño, pero no prendiste la luz y tenés que volver. Eso pasa en todas las habitaciones hasta ahora que vi de las únicas 2 casas que entré en Portugal. Bueno, y este es el baño. Tiene bañera. La verdad que esa cortina no está buena. Yo o la lavaría o la tiraría porque no huele bien. La alfombrita sí está súper linda. Igual yo la lavé un par de veces. Estuvimos un mes acá. Es bastante tiempo. Y bueno, acá también hay bastante espacio de guardado. Trajo secador de pelo, jabonera. Ahí habían hisopos, jaboncitos. Acá también para poner el cepillo de dientes. Acá también trajo jabón, que bueno, lo fuimos usando. Y el espejo bastante grande. Enchufe, inodoro. Y bueno, como se ve, obviamente no hay bidet. Lo que también me llamó la atención es que acá no hay la rejilla que usamos nosotros para baldear. O sea, no puedes baldear porque no tenés a dónde tirar el agua. No tienen desagüe. La verdad que no sé cómo hacen. O sea, ellos usan mopa para limpiar, para todo. A mí muy cómodo, todavía no me termino de adaptar. Y acá, bueno, para colgar la toalla, dice que el agua caliente es limitada. La verdad que obviamente nosotros respetamos esto y la usamos. Bueno, dice que la cantidad de agua caliente disponible es limitada, que la usen sabiamente y que el ambiente se lo agradecerá. Entonces obviamente nosotros lo respetamos a esto y la verdad que no sé, nunca me pasó de quedarme sin agua. La bañera viene con esa jabonerita. Y lo que sí también tienen, que noté en este departamento y en el nuevo, es que el duchador viene así. Se pone y se saca. Entonces está bueno porque podés usarlo móvil. Y si no, cuando lo querés fijo, que te caiga la lluvia, lo pones así. La verdad que es cómodo porque mientras que funcione bien, está bueno. Y bueno, obviamente el agua sale o por abajo. Y si para acá sale para arriba, que no voy a hacerlo porque me voy a mojar. El dormitorio. Otra cosa que no me gustó de este departamento, cabe aclarar que nosotros vinimos con mascotas y se permite traer mascotas, ¿no? Es que nosotros nos queríamos encerrar para dormir acá porque bueno, las gatas duermen por separado, porque cada una tiene su distinta alimentación y demás.
y distintos cuidados, entonces duermen separadas, porque si no se pelean a la noche. Y esta puerta lo que tiene de malo es que no hace falta girar la perilla, haces así y se abre, o sea, cualquier mascota te la abre. Así que no es... Está buenísimo que sea apto mascotas porque a mí me resultó cómodo, pero no está preparado para mascotas. Al menos una puerta con 3 gatos que se pelean tenés que tener también. Tiene aire acondicionado y una de las estufitas que les había comentado que tiene varias radiadoras. La verdad que para el tamaño de la habitación calienta bastante. También vino obviamente, como les decía, con bastantes almohadas, acolchados, sábanas. Igual ellos acá no utilizan mucho lo que es la sábana en sí, o sea, te la venden por separado. Usan más lo que es la sábana de abajo, la que cubre el colchón, y después usan el acolchado, que ellos le dicen edredón. Y lo que tiene el acolchado, les muestro con este, es como esta funda. O sea, en vez de ponerte una sábana directamente, ponen esto, que es la funda del edredón, y el edredón queda metido acá. Y después vos cambiás esto, lo lavás. Bueno, ahí está el placar. Y lo que tiene de particular este departamento es que todos los techos son súper lindos, re lindos decorados. El placar, la verdad que tampoco es muy seguro esto con que sea de vidrio para las mascotas. Y bueno, como les decía, tiene un montón de perchas. Tiene un enchufe ahí, es el único enchufe de la habitación junto con ese que es para el radiador, así que la persona que duerme de ese lado no tiene cómo cargar el celu. Eso es un punto de contra. Y no tiene mesita de luz, que eso también es incómodo. Nosotros apoyábamos las cosas acá arriba, pero no es muy cómodo. Yo que soy bajita no llego, desde que si estoy sentada en la cama no llego al estante de arriba. Acá más perchas. Muy bueno que tengas tantas perchas y tanto lugar. No sé si tanto espacio de guardado, pero sí perchas. Cajones. Ahí, cuando lo abrís choca con ese enchufe. Y bueno, obviamente para dormir estas maderas se cierran. Igual pasa un poquito de luz por acá. Lo que no funciona es esta persianita. No funciona para subirla y bajarla. Bueno, seguimos para lo que es el living. La verdad que es muy lindo. Nos gustó mucho cuando lo vimos por fotos antes de venir para acá. También tiene lo mismo, el techo así, súper decorado. La decoración es bastante linda. Tiene estas otras estufitas que son estas placas que van en la pared, que la verdad que sí calientan un montón. Bueno, trajo un ventilador. La tele también fue súper útil. Obvio que sí. Sin tele la verdad que me embole. Tiene estas 2 mesitas que están buenas, porque para 2 personas, si querés comer en el sillón, cada uno agarra una y listo. Otra cosa que no me gusta, volviendo al tema de las puertas y de tener 3 gatos que se pelean, es que esa puerta, o sea, lo que vendría a ser esta puerta de la entrada al living, no está puesta directamente, entonces no la podés cerrar. Re lindo el mapa, otras decoraciones muy lindas que también tienen, visitas. Y esta es la vista de lo que sería lo que da al frente. Tenemos ahí todos los techos de basura. Esa es la vista a la calle, al frente del departamento. Ahí está la otra estufita, calientan un montón esas. Son re útiles, mucho más que los radiadores, que tenemos un radiador en el nuevo departamento y no sé si es que es más frío el departamento. Esa decoración también es súper linda. Mesa
con 4 sillas. Este comedor es bastante amplio. Lo usábamos más que nada de oficina. Bueno, la otra ventanita, igual a las anteriores. El techo también, muy lindo. Siempre los techos súper lindos. Y el mismo tipo de puerta inútil. Se enojaba. También tiene una tabla de planchar que jamás usamos. Y un espejito ahí que lo habíamos puesto en la pieza. Pero bueno, la puerta es exactamente igual a la otra. Las gatas la abrían, así que no fueron unas noches para dormir de corrido. Obviamente cabe aclarar que a las gatas las encerramos con agua y con comida, pero cada una come una comida distinta y son alimentos balanceados de uso veterinario medicado, porque bueno, son todas viejas, tienen 10, 15 y 17 años y cada una lamentablemente con sus problemas de salud distintos no puede comer la comida de la otra. Otro detalle también es que la cama no me resultó cómoda, no nos resultó cómoda y es bastante ruidosa. Cuando uno se mueve o te sentás, parece que suena todo y se mueve también. Bueno, espero que les haya servido y si tienen alguna duda o consulta me la pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima.